Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Bueno, primero de nada, perdonad mi voz, que estoy un poco enfermo, así que si está un poco más nasal o un poco más rara que de costumbre, pues es por eso. Eh, pero bueno, este vídeo de hoy es para hablaros del IB, porque ya sé que llevo bastante tiempo sin hablar de IB, bueno, bastante tiempo sin hacer un vídeo realmente. Pero bueno, me apetecía porque llevaba, o sea, lo que me pasó fue que yo hice los exámenes en mayo de 2023, los terminé y dije, bueno, pues IB ya no quiero verlo más, no quiero hablar más del tema. Entonces, pues ahora ya llevo unos meses sin tocar el tema, pero pues me apetecía hacer un vídeo para vosotros para daros, no sé, algo de ánimo, algunos consejos, porque bueno, os lo merecéis. Entonces, bueno, aquí estamos con este vídeo y lo que yo quería hacer, porque igual como sabéis, en este canal mis vídeos de antes han sido vídeos más específicos para estudiar ciertos temas, ciertas asignaturas. Y este vídeo va a ser más consejos generales, que como soy yo, exalumno de IB, cuáles son las cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando empecé en IB o cuando llevaba como un año. O sea, cuáles son los consejos que a mí me hubiese gustado tener. Entonces, pues este vídeo va a ser un poco de eso, de consejos generales de IB. Y bueno, pues sin más dilación, empecemos. Tengo aquí la lista de consejos que no sé si voy a poder daros todos los consejos porque son bastantes. Igual hago una parte 2, ya veremos. Pero bueno, y para daros un poco de contexto sobre mí, ¿vale? Yo hice los exámenes, como dije, en mayo de 2023. Llevaba 2 años en IB, como pues lo típico, Diploma Program, 2 años. Y, y bueno, pues al final yo saqué un 30 en los exámenes. O sea, cuando me dieron los resultados en julio, fueron 30 puntos, así que un aprobado. Pero mis notas predictivas eran un 38. Entonces, bastante más bajo de lo esperado. Eh, y bueno, en general, soy buen alumno. O sea, no soy lo más aplicado que digamos, pero, o sea, siempre se me ha dado bien el colegio y se me ha dado bien sobre todo las letras, las matemáticas, las ciencias no tanto, pero bueno, o sea, me busco la vida en el colegio. O sea, saco buenas notas, más o menos, o sea, 7 8 9 por ahí, o sea, saco buenas notas. Así que bueno, o sea, cuando entré a IB ya tenía confianza y más o menos me mantuve, o sea, no estudié lo suficiente creo, pero bueno, saqué una nota con la que estoy satisfecho. Entonces, mis consejos para vosotros, voy a empezar. Mi consejo número 1 es no te lo tomes a la ligera. A ver, es muy fácil que cuando entras y tienes 16, 15 años igual, piensas que, bueno, a ver, esto es como bachillerato, como preparatoria normal, que no pasa nada, que voy a hacer las cosas como normal, como si nada. Y lo que pasa con mucha gente es que subestima el nivel de dificultad que tiene el IB. Eso es lo que pasó con mucha gente en mi colegio, que esa gente entraba, eh, pues sobre todo por el tema de las universidades. O sea, que esa gente quería entrar a una buena uni y pues les iba a ir mejor ese tema si estaban en IB que si estaban en bachillerato, o sea, normal, el bachillerato español. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente viene con esa mentalidad de que, bueno, es bachillerato normal y no hace lo suficiente y al final suspende. O sea, de 16 alumnos que había en mi clase, 5 suspendieron. Y nunca, o sea, ninguno pensaba que iba a suspender. Bueno, igual uno, pero o sea, es que la gente no se lo esperaba. Porque, o sea, la gente suele subestimar lo que es el IB. El IB tenemos que recordar que el IB es pues un temario, un currículum global, o sea, es un sistema escolar global que tiene una reputación muy importante de ser pues muy riguroso, muy intenso. Y entonces si ellos hacen muy fácil los exámenes y todo ese proceso de aprobar, pues conseguir un diploma IB no significa nada.
Entonces, por eso hay mucha gente que entra y piensa, bueno, es otra versión de un diploma normal cuando no lo es. Es algo más difícil. Entonces, eso es lo primero, es simplemente entrar ahí, o sea, cambiar un poco ese chip que cuando entras a la IB dices, esto va en serio y yo tengo que ir en serio. O sea, son 2 años, hay que aplicar, o sea, hay que aplicarse, hay que estudiar. Claro, se puede divertir, pero hay que tomarlo en serio. Porque si no, acabas como esa gente, esos 5 alumnos que ellos pues tenían planes para su futuro. O sea, cuando estaban haciendo IB, estaban hablando de, bueno, después voy a esta universidad, voy a hacer esta práctica, voy a trabajar en este sitio. Y no, pues porque al final suspendieron y han tenido que esperar hasta las siguientes convocatorias, que fueron pues hace unas semanas. Y, o sea, tiene que básicamente ponerle pausa a su vida, esperar 6 meses para la nueva convocatoria y volver a hacer los exámenes. Entonces, eso pues molesta bastante, por así decirlo. Entonces, eso es mi primer consejo. Segundo consejo, que es un poco más específico, es que no dediques demasiado tiempo a la monografía. Os voy a decir una cosa. La monografía es algo que, o sea, es muy intimidante al principio, es muy como imponente, porque te dicen, bueno, ensayo de 4.000 palabras. Si nunca has escrito un ensayo de ese tipo, claro, te parece muy intenso. Además, no te dan mucha información de cómo hacerlo, solo te dicen, tienes que escoger una asignatura en la que vas a hacer esa monografía y tienes que escribirlo y ya está. Y tu profesor pues está ahí para guiarte en ciertas cosas, pero ya, buena suerte. O sea, ya te buscas a la vida. Entonces, entiendo que es algo que a mucha gente le intimida, le causa miedo, pero no le des demasiada importancia. Os puedo decir una cosa, yo saqué un 30, yo conseguí 0 puntos en la monografía. La monografía en total vale 1 punto. Ya está, vale 1 punto. O sea, no es nada demasiado importante realmente. O sea, claro, tienes que hacerlo, es un requisito para pues, terminar el IB, para conseguir el diploma, pero, o sea, si está hecha, ya está. Eso es lo único importante. Si consigues ese punto extra, pues está bien, pero no es tan importante. O sea, os lo digo, que cuando yo estaba en IB, yo pasé muchísimo tiempo, le dediqué muchísimo tiempo a la monografía, porque de hecho, o sea, mi experiencia en IB fue un poco raro, porque empecé en Estados Unidos, hice un año, después me fui a Andorra e hice, o sea, tenía que repetir primero de IB y después hacer segundo de IB. Entonces, yo empecé mi monografía en primero de IB en Estados Unidos y llevé 2 años en Andorra, además de ese año en Estados Unidos, haciendo la monografía. 3 años. Imaginaos eso, 3 años en un documento, ¿vale? Yo pasé horas y horas haciendo la investigación, después los esbozos, después estructurándolo, después haciéndole cambios, editándolo, poniéndole las palabras clave, porque, o sea, una cosa que nos dijeron es que tienes que meterle palabras claves de IB en tu texto para que consiga más nota. Entonces, pues yo pasé horas haciendo eso y al final no valió para nada. Porque conseguí 0 puntos. Pero es que tampoco pasa nada, porque es solo 1 punto. O sea, es que consigues 1 punto o 0 puntos. Si le dedicas ese mismo tiempo que ibas a dedicarle a la monografía a estudiar una asignatura, puedes subir tu nota mucho más. O sea, si en vez de hacer la monografía estudias horas y horas en matemáticas, igual en vez de sacar un 3, sacas un 5 y ya has subido tu nota 2 puntos. Entonces, eso vale más, ese tiempo de estudio vale más para tu nota final que la monografía. O sea, con la monografía te recomiendo que lo hagas, pero que tampoco le des demasiada importancia, porque simplemente no la tiene, no la tiene. Vale, después, el 3. Mi tercer consejo es que tomes los internals en serio, ¿vale? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, como sabéis, los internals son el 20% más o menos de la nota en cada asignatura. Por ejemplo, matemáticas, tienes tu internal y después el examen. El internal son pues 20 y el examen son 80.
cada año pues cambian un poco los porcentajes, pero a ver, es más o menos esas proporciones. En algunas asignaturas es aún más. Creo que en business fueron como 35% de la nota. O sea, fue o sea, realmente un poco exagerado el porcentaje. Pero bueno, lo que quiero decir es que, o sea, ese internal es 20% de la nota. Es fácil descuidarla. O sea, es fácil descuidarlo y pensar que, bueno, no es tan importante, que, bueno, el examen vale más. Y eso sí que es verdad. Pero os voy a decir una cosa. Y esto va para mí con mates, porque como os he dicho, las mates se me dan fatal. Y yo, de hecho, estaba muy preocupado de que no iba a aprobar el IB por mates, por culpa de mates. Porque, o sea, además estaba a nivel estándar, pero dije que sacar un 3 va a ser complicado. Porque, o sea, mirando las puntuaciones que había, no sé cómo se llama, eh, como sabéis, hay bandos o sea, del 100% total, si consigues cierto porcentaje, te dan un 1. Después, otro porcentaje es un 2, otro porcentaje es un 3, y bueno, y así. Las ponderaciones. Las ponderaciones, eso es lo que quiere decir. Bueno, cuando miraba las ponderaciones, tenía que sacar un 33 o algo así en mates. Y pues estaba preocupado porque dije, a ver, en un examen de mates, que cuando yo hacía los exámenes mock, o sea, cuando yo practicaba los exámenes, no sabía casi ninguna pregunta. O sea, aparte de igual una pregunta o dos, o que pues igual en esta pregunta rascaba puntos porque puse una fórmula de estas. Yo no podía sacar muchos puntos de estos exámenes y dije, sacar un 33 de 100 va a ser difícil. Pero lo que no pensé es, ostras, pues tengo este internal. Y ese internal, pues lo que es tiempo, o sea, es algo que tienes mucho tiempo para hacerlo. O sea, puedes hacerlo en tu casa, tranquilamente, hacerlo con tu profesor, que tu profesor te corrige, puedes hacerlo con otras personas, con tus padres, o sea, hay un montón de recursos online, así que incluso si no tienes mucho conocimiento sobre un tema, puedes hacer una monografía, perdón, un internal muy, muy bueno en cualquier asignatura, porque tienes el tiempo suficiente y los recursos suficientes. O sea, tu colegio seguramente te va a dar los recursos para invertirle mucho tiempo y hacer bien tus internals en cada asignatura. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese 20%, como te dije, o sea, sacar un 3 en mates fue un 33%. En otras asignaturas también es el caso, más o menos. O sea, tienes que sacar un 30, un 40, o sea, algo en ese rango. Y claro, si el internal vale 20 puntos, si consigues un 10, o bueno, o sea, 10, es decir, o sea, todos los puntos de ese internal, o sea, bueno, un 20 sería en este caso, pero si consigues un 20 de 20 en ese internal, ya tienes 20 de los 100 puntos que necesitas. Es decir, si, por ejemplo, mates, si consigues 20 puntos, solo necesitas 13 en los exámenes. Y sacar 13, eso es fácil, eso se puede hacer. O sea, ya con poner el nombre en el examen te dan 5 puntos. O sea, eso ya, básicamente, o sea, si haces bien el internal, o sea, con ya presentarte al examen y hacer un poco de esfuerzo en el papel, sacarás los puntos suficientes para aprobar una asignatura. Entonces, os lo digo, no descuidéis los internals porque te pueden salvar. O sea, realmente en las asignaturas que no te van muy bien, los internals son importantes. O sea, eso es lo que me pasó en mates, que yo de los 20 puntos saqué 18 puntos fue lo que me dio mi profesor. Entonces, con esos 18, ¿qué hice? Pues en el examen yo me acuerdo que en el paper one, o sea, el primer examen de mates, había dos preguntas que las dos valían 6 puntos cada uno y fueron pues bastante fáciles. O sea, todo el mundo hizo bien esas dos preguntas. Entonces, con eso, 12 puntos, con los 18 del internal, ya tenía 30 puntos. Ya había probado mates, que era mi mayor preocupación de IB. Entonces, con hacer bien el internal y con pues, un poco de esfuerzo en el examen, puedes aprobar una asignatura difícil. Y además, con otras asignaturas, si por ejemplo estás entre un 4 y un 5,
el internal puede ser ese factor definitivo pues, te da esos puntos extra para alcanzar un 5. Entonces, eso va para todo. O sea, si haces bien el internal, te puede ayudar muchísimo. Si no lo haces bien, solo pierdes puntos que están ahí disponibles para ti. O sea, son los puntos más fáciles que puedes conseguir, porque están ahí, que tienes muchísimo tiempo. O sea, puedes premeditar las cosas, hacer las cosas en casa con recursos. Cuando estás en el examen, solo estás tú, el boli y el papel. O sea, no hay nada más que puedes hacer. Entonces, o sea, ahí hay muchos factores que no puedes controlar. Con el internal controlas todo porque eliges el tema, eliges pues muchos aspectos de lo que haces. Entonces, o sea, cuando tienes ese control, es para ti muy conveniente usar ese control que tienes para sacarle el máximo de puntos posible. Entonces, eso, os recomiendo, no descuidéis los internals, pasad mucho tiempo haciendo bien los internals y después cuando hayáis terminado los internals y hayáis sacado buena nota, después podéis empezar a estudiar, ¿vale? Pero, o sea, ponedle mucho esfuerzo a los internals porque pueden ser la diferencia en muchos casos entre aprobar o suspender una asignatura. Vale, mi consejo número 4. E igual esto va a sonar un poco hipocrítico porque mi primer consejo fue que te tomes en serio la IB, pero mi otro consejo es que no te lo tomes demasiado en serio, ¿vale? Acordaos, estos 2 años son 2 años no solo de estudio, sino de tiempo de desarrollo en tu vida. Es decir, tienes ahora 16 años y pues vas a estar a la IB desde los 16 hasta los 18. Estos son años cruciales de desarrollo, tanto social como físico, como pues para todo, ¿vale? Entonces, no solo puedes centrarte en un aspecto de tu vida que son los estudios. O sea, tienes que tener una vida muy completa, una vida pues bien redondeada, donde haces muchas cosas que no solo son los estudios. O sea, claro, o sea, no es como el mejor consejo del mundo para los estudios decir, bueno, sal de fiesta, pero te lo digo en serio, sal de fiesta, o sea, haz cosas divertidas, sal de fiesta, ves a jugar con tus amigos, no sé, o sea, haz tonterías de niños pequeños, de adolescentes, porque, o sea, solo vas a ser joven una vez, entonces haz las cosas que quieres hacer, porque al final, o sea, es que quedarte encerrado en tu casa durante 2 años no va a ser divertido y también lo que va a hacer es inhibir tu desarrollo, porque también necesitas desarrollo en otros aspectos, no solo en lo intelectual, en lo escolar. Entonces, pues haz otras cosas. O sea, date cuenta que sí, el IB es importante, hay que estudiar, hay que meterle caña, pero también el cerebro solo aguanta tantas horas al día. O sea, dale sus horas que merece, que se necesitan, pero que también cuando ya acabes, sal a la calle, haz cosas divertidas, pásalo bien. O sea, porque eso también es una parte de ser humano, de ser joven. O sea, hay que pasarlo bien. No es solo los estudios. Entonces, es eso. O sea, tener una vida, pues completa, bien redondeada, ¿vale? Porque eso es importante. O sea, porque también, o sea, si quieres aprobar los exámenes, si estás destrozado al final de 2 años de solo estudiar y estar en tu casa, pues no vas a llegar a los exámenes en la mejor forma. O sea, tú tienes que estar bien en todos los aspectos para, pues, sacar la mejor nota de IB. Y al final también, cuando tienes como 40 años y piensas en tu juventud, te vas a arrepentir muchísimo si pasaste toda esa etapa de adolescente en casa, encerrado, solo para sacar un 38 en vez de un 32. O sea, te vas a decir, oye, pero ¿por qué hice eso? Perdí todos esos años solo por 6 puntos de nada. Porque al final, a ver, esos puntos valen algo, pero tampoco valen lo mismo que las experiencias que vas a tener en esta etapa. Entonces, eso es mi cuarto consejo. Mi quinto, bueno, y esto va un poco ligado con esto que es saber cuándo estudiar y cuándo no, ¿vale? Porque os he dicho, el IB es serio.
hay que hacer las cosas bien, hay que meterle caña, pero tampoco hay que estar encerrado 24/7 con los libros y con el ordenador estudiando. O sea, también hay que tener una vida. Yo creo que lo más importante es saber pues cómo estructurar el tiempo y saber cuándo hay que estudiar y cuándo no. Los tiempos cuando hay que estudiar son antes de los exámenes, ¿vale? O sea, si tienes unos mocks, por ejemplo, que en mi colegio pues teníamos mocks cada trimestre, entonces estudia una semana o dos antes de los mocks y eso ya es estudio intenso, de que estás, o sea, cuando no estás en el colegio, estás en casa con los libros. O sea, esas semanas son semanas reservadas para eso. Esas semanas estudia a tope. Después, si tienes los exámenes IB en mayo, por ejemplo, empieza a estudiar en marzo, intensivamente, ya con los libros, con todo a full, no hay nada más en tu vida excepto los libros y estudiar para este examen. Eso es lo que hice. O sea, que yo en mi colegio teníamos unas vacaciones a finales de febrero y lo que yo hice fue, pues fui en esas vacaciones, volví y ya en marzo empecé a estudiar a tope. Y estaba hasta los exámenes que empezaron a finales de abril estudiando. Entonces, eso es lo que recomiendo. Es que esos 2 meses que te los tomes como meses reservados para los estudios. Si necesitas más, pues reserva más. O sea, también eso depende un poco de cada uno. O sea, a mí no necesitaba estudiar tanto como algunos compañeros de clase. Entonces, yo no estudiaba tanto. O sea, eso es algo que hay gente que es dotada y no necesita estudiar. Entonces, esa gente no estudiaba. Hay gente que, pues, es más como se le dificulta más el tema de los estudios. Entonces, ellos sí que necesitan estudiar muchísimo. Y hay gente que está en el medio. Entonces, o sea, tienes que encontrar dónde estás en ese rango y encontrar, bueno, pues cuánto tiempo necesito. Pero lo que digo es, pues vas a tener esas épocas que están reservadas para solamente los estudios, que no haces nada más excepto estudiar. Aparte de eso, vive una vida normal. O sea, eso es mi consejo. Vive una vida normal de niño, de adolescente, pásalo bien, haz tonterías y en esos meses o esas semanas, pues entonces reservas ese tiempo solo para los estudios y ya está. Y aparte de eso, pues, o sea, mantente al día con tus clases. Eso es lo que, o sea, cuando no estás en épocas de estudio intenso, pues mantente al día y ya está. O sea, haz lo necesario para que estés bien con tus clases, para que sepas qué está pasando y ya está. O sea, realmente no hace falta hacer más cosas. Eh, entonces, eso es mi consejo, ¿vale? Para eso, o sea, en las épocas normales, pues mantenerte bien, mantenerte al día y después cuando tienes que estudiar duro, cuando tienes que darle a los estudios, pues hazlo. Y tienes que poder identificar cuando tú necesitas estudiar y cuando no. Bien, 6. Haz los internals temprano, por Dios. O sea, esto es algo que, como os he dicho, los internals son muy importantes y hay que hacerlos o sea, con buena organización. Porque eso es algo que mi colegio, además, es que esto depende del colegio, pero mi colegio no se organizaba bien. En otros colegios igual, o sea, por ejemplo, en tu colegio es posible que habrá pues una mejor organización de cómo hacer los internals, que igual los profesores os darán fechas límite y pues cosas que hacer y diferentes pasos de pues cómo seguir con cada internal. En mi colegio eso no fue el caso. Pasamos todo el primer curso que solo nos hicieron hacer un internal. Después ya en el segundo curso fue como modo pánico porque todos los profesores se dieron cuenta de que nadie había hecho ningún internal y todos pusimos la mano a la cabeza como, pero por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y entonces lo que pasó es que yo hice 3 internals en 2 semanas. Porque a mí me habían dicho, bueno, tienes la fecha límite todos el mismo día. Entonces, claro, o sea, dos semanas antes me doy cuenta de que, ostras, que yo llevo un internal y medio hecho, tengo que hacer 3 para esta fecha límite. Entonces, ¿qué hago? Entonces, pues eso fue como ese momento de pánico y después pues me puse las pilas y hice los internals.
pero fue algo realmente estresante y no los hice de la mejor forma. O sea, yo sé que soy capaz de hacer muy buenos internals y fui capaz de hacer muchos mejores internals de lo que hice, pero no lo podía hacer porque no tenía el tiempo suficiente, porque me dijeron las fechas límite con poca antelación y no lo llevé bien. O sea, no me organicé bien con los internals, esperé a que ellos me dijeran, oye, haz esto, y cuando ellos no me dijeron nada, pues esperé hasta que me dijeran, bueno, tienes fecha límite, ¿dónde está el internal? Y yo, pero si no me has dicho nada. Claro, es que en IB, en algunos colegios hay buena organización, en otros hay mala. Tú no puedes dejar que eso defina tu nota al final. O sea, tienes que también tomar un poco la iniciativa. Esa es la idea de la IB. Es que tú te tienes que organizar. Y eso va tanto para los estudios como para los internals, los trabajos y todo eso. Entonces, con los internals, ya después de un par de meses en tu primer curso en IB, a ver, lo que debería pasar es que te dicen algo de los internals. Si no te han dicho nada, empieza a pues, buscar un poco de información online de, a ver, ¿cómo se hace esto? Lo que debería pasar en cada asignatura es que te hacen una presentación que básicamente explica qué es el internal y qué tendrás que hacer para el internal. Claro, si nunca te hacen eso, hazlo a ti mismo. O sea, busca online, habrá un montón de vídeos pues, de qué va el internal, cómo se hace, cómo se estructura, etcétera. Habrá artículos y otra información. O sea, el IB lo pone todo online, entonces búscalo tú mismo. Pero bueno, o sea, dale como 6 meses. Pero después de 6 meses, si no te han hecho nada, empieza a investigarlo un poco, ¿vale? Y organízalo bien. O sea, lo mejor es cuando ya hayas terminado el primer año de IB, que hayas hecho al menos 3 internals, porque tienes que hacer 6. Entonces, y en segundo de bachillerato, o segundo de IB, vas a tener muchas más cosas sobre la mesa, o sea, muchas más cosas de que preocuparte. Entonces, si has hecho por lo menos la mitad de los internals, pues va a ser mucho más fácil, porque lo que fue en mi caso fue que yo hice un internal en primero de IB y en segundo tenía 5 internals más casi todas mis horas CAS, mi proyecto CAS y también los exámenes. O sea, fue como un montón de estrés que se montó así, como una bola de nieve. Y claro, no es muy manejable. O sea, llegas a un punto que te estás tirando de los pelos, se te está cayendo el pelo del estrés. Y como, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque no te organizaste bien. Entonces, empieza desde el día uno con un plan o sea, a ver, con los internals se pueden hacer cada uno en un mes, si se organiza bien. Entonces, si el colegio no te está dando fechas límite bueno, fechas para hacer los diferentes pasos de tu internal, pues empieza a hacerlo tú mismo. O sea, escoge una asignatura y di, bueno, para el mes de marzo, en primero de bachillerato, voy a hacer este internal. Después en abril voy a hacer esto. Claro, en muchos colegios tienen buena organización, así que esto no va a ser un problema. Pero si no lo tienen, tienes que hacerlo tú mismo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Después, mi siguiente consejo es aprovecha que la IB es internacional. Esto es algo que, claro, o sea, hay varias razones por las cuales podrías haber escogido el IB, pero una razón principal es que el IB es, bueno, internacional, es bachillerato internacional. Aprovéchalo. O sea, el IB ofrece muchas experiencias, posibilidades de aprender diferentes idiomas, puedes hacer intercambios en diferentes países. O sea, si tienes la posibilidad de hacer eso, porque yo lo que hice es que empecé IB en Estados Unidos, me di cuenta de que, a ver, el IB es igual en todos lados, entonces, si yo me voy a otro país, puedo seguir con todos mis estudios de forma continua, o sea, sin ninguna interrupción, en otro país, sin problema. Entonces, eso fue lo que hice. O sea, cogí mis maletas, dije, bueno, pues voy para Andorra y ya está. Claro, no tienes que hacer eso, pero aprovecha que tienes conexiones con tantos colegios, tienes tantas oportunidades, puedes hablar con tanta gente de tantos diferentes sitios. O sea, aprovecha eso, porque hay pocos programas que te permitan hacer lo mismo. Entonces, o sea, aprovecha que estás en este momento ahora mismo. Vale. 8.
Mi consejo 8 es estar dispuesto o dispuesta a que tus planes cambien. Porque se van a cambiar, seguramente, o es muy probable, ¿vale? Os cuento una historia, que yo en mi colegio, en Andorra, viví una residencia con 4 alumnos de mi promoción que estaban en IB, ¿vale? Éramos 4. Todos entramos con alguna idea de que cuando terminamos íbamos a ir a la universidad. De hecho, pues de los 4 que éramos, todos los otros 3 estaban ahí específicamente por el tema de la universidad, que dijeron que, bueno, es más fácil entrar si tengo un diploma IB que si tengo un diploma del bachillerato español o de lo que sea. Yo estaba por la experiencia, más que nada. Pero bueno, o sea, cada uno lo suyo. Claro, después de graduarnos, ¿qué pasa? Yo no estoy en la universidad, estoy trabajando. Mi mejor amiga de ahí no está en la universidad. Igual va el año que viene, pero no está. Va a venir a Estados Unidos a hacer unas prácticas. Mi otro amigo tampoco está en la universidad. Él está haciendo un curso pues, de cómo hacer tipo marketing, e-commerce y eso, y se va a meter en ese mundo. Es muy probable que él nunca vaya a la universidad. El cuarto, no sé dónde está, pero tampoco está en la universidad. Es decir, que éramos 4 que entramos todos con la idea de nos vamos a la uni, al final ninguno está. Porque el IB solo son 2 años, pero también son 2 años. Son 2 años muy, muy largos, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que son 2 años que cambian muchísimas cosas e igual cuando entras tienes las ideas muy claras y cuando sales no están tan claras. Puede ser que se queden iguales. O sea, eso ha pasado también, que hay gente que entró diciendo, puedo estudiar medicina y ahora esa gente está estudiando medicina. Eso está muy bien. O sea, me alegro por esa gente. Pero también hay la gente que entra con sus ideas muy claras y al final no sale de la misma forma. Hay que estar dispuesto a aceptar los cambios. Eso es crucial, porque también de esos 4 que éramos, 2 han suspendido. Entonces también hay que tomar en cuenta que esa gente que tenía planes de la uni o de trabajar o de lo que sea, pues su vida ha tenido que estar puesto en pausa para pues repetir los exámenes. Así que eso también ha pasado. O sea, que éramos 4 que entramos diciendo, bueno, todos vamos a terminar en mayo y en septiembre estamos en la uni. Y pues 2 de esas personas están ahora, pues siguen en Andorra haciendo las recuperaciones. Entonces, o sea, son cosas que pasan, ¿vale? O sea, hay que aceptar los cambios. El IB es un programa cambiante, inesperada. Hay muchos giros de guión y hay que pues, saber improvisar un poco sobre la marcha y aceptar los cambios que se vienen. Eh, vale. Mi consejo 9 es pagar clases particulares. A ver, es que tengo aquí mis apuntes. Eh, a ver, es que es interesante. Bueno, es que, claro, lo que yo he escrito mis apuntes viene mucho de mi experiencia personal, ¿vale? Eh, yo digo pagar clases particulares porque en mi colegio los recursos para los alumnos que se iban a presentar para los exámenes no eran los mejores. Los profesores no eran los mejores equipados, muchos no tenían mucha experiencia. Lo que pasa es que, o sea, pues estábamos en Andorra, pero muchos profesores venían de España y pensaban que el IB era el sistema español con un par de cambios. Entonces nos daban clase como se da en el 11 en España, nos explicaban las cosas como se explican en España y claro, ese modelo no funcionaba. Entonces, pero claro, depende de cada sitio. O sea, hay colegios, yo creo que en Latinoamérica, que supongo que muchos de vosotros sois de ahí, en Latinoamérica hay un mejor sistema para el IB porque ahí tienen más experiencia con pues todo ese rollo. Entonces, claro, eso depende. Pero si tienes problemas en una clase
y tu profesor no te ayuda, ves a hacer clases particulares. Te lo aseguro, te va a salir bien. O sea, cuando yo hice clases particulares fue sobre todo para mates, que se me daba mal, y me explicó un montón de cosas. Y sobre todo, pues clases particulares lo que te permiten hacer es centrarte en las cosas que no entiendes tú específicamente y tener a alguien que está ahí específicamente para que tú entiendas bien la materia. Porque lo que pasa con los profesores es que, claro, si no entiendes alguna cosa, lo puedes preguntar en clase. Hazlo, si puedes. Pero también es verdad que ellos tienen 15, 20, 25, 30 alumnos que están en el mismo salón que tú y no te pueden prestar más atención a ti que a los demás. Entonces, si tienes una duda, te dejan una pregunta y después ya se acaba. O sea, ellos no pueden darte más tiempo para explicar las cosas. Porque simplemente así no funciona, o sea, no tienen el tiempo suficiente. Con un profesor particular, si no entiendes un concepto, perdón, puedes estar ahí insistente durante una hora entera de que, bueno, pero es que no entiendo esta pregunta, pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? No sé qué. Y él o ella te lo puede explicar tranquilamente, o sea, muy, muy completo y todo eso, porque está ahí, tú le estás pagando para eso. Entonces, y en el IB hay cosas que tienes que entender todo. O sea, tienes que entenderlo hasta el nivel más básico, porque el IB te exige no solo poder repetir una cosa, pero realmente entenderla, comprenderla hasta sus fundamentos, poder utilizarla para muchas cosas. Entonces, si no entiendes algo a fondo, cuando sale en un examen no vas a poder usarlo, o sea, no vas a saber cuándo usarlo, ni cómo usarlo, o si tienes alguna pregunta, no vas a saber cómo contestarla. Pero si tienes un profesor particular que sabe mucho de IB, te va a poder explicar cosas de una manera que sean entendibles para ti, que es lo más importante. Entonces, si tienes cualquier duda en clase que tu profesor no está haciendo lo suficiente para que entiendas las cosas, pues ves a clases particulares, porque realmente es la única forma. Yo sé que sale caro, eso es verdad, pero a veces hay que gastar un poco de dinero para que las cosas salgan bien. O sea, porque también piensa que los exámenes ABI, las recuperaciones de los exámenes, tampoco son baratos. Entonces, o sea, o pagas los profes o suspendes y tienes que pagar para volver a hacer los exámenes. Entonces, o sea, tú decides. Pero bueno, entonces, el consejo 10, que a ver, estamos llegando casi al final de nuestro tiempo. Es que estoy usando una página para grabar este vídeo que solo me permite vídeos de 45 minutos. Entonces, nos quedan 7. Vale, el consejo 10 es que sepas identificar cuáles amigos son buenos y no son buenos en el IB. Vale, a ver, todos en el IB se creen expertos. Te voy a decir eso. O sea, todo el mundo se cree que es experto, que lo sabe todo, que tiene todo, o sea, todo resuelto. Muchos no saben de qué hablan, ¿vale? Hay mucha gente que te va a intentar dar consejos o va a querer estudiar contigo o pasar tiempo contigo y no sabe lo que hace. Y lo único que va a hacer es distraerte. Entonces, usa tu juicio y pues determina quién es productivo y quién es una buena persona para tener a tu lado con esto del IB y quién no, ¿vale? Esto puede marcar la diferencia. O sea, acuérdate de que son 2 años, son solo 2 años, pero son dos de los años más importantes de tu vida. Porque si lo haces mal, si la cagas, ¿vale? En los exámenes, eso puede estropear los planes que tenías para tu vida. Entonces, o sea, hay que tomarlo en serio y aceptar de que, a ver, igual me lo paso bien con Paco, pero si Paco no me ayuda a alcanzar mis objetivos, pues igual no debería pasar tiempo con él. Porque, o sea, igual me lo paso muy bien estos 2 años, pero después cuando suspendo, mis planes para la uni, mis planes para mi futuro, ya se van por la borda, ¿vale? Entonces, hay que tener eso en cuenta, hay que hacer como un equilibrio entre pasarlo bien con la gente y entender cuando alguien es bueno o malo para ti. Vale,
mi último consejo para vosotros, y seguramente habrá una parte 2, será una parte 2 más corta, pero, porque bueno, me quedan bastantes consejos. Pero bueno, mi último consejo para hoy es saber cuándo una clase te queda grande y cuándo hay que cambiarla. Os cuento una historia, que el primer día de clase entramos todos, bueno, nos dan pues la información básica de cómo funciona el curso, nos explican pues cómo va el colegio y después nos mandan a nuestras clases. Entonces pues hacemos un par y llega la hora de mates. En este colegio había la elección entre mates nivel superior, high level, y mates nivel estándar, ¿vale? O nivel medio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una aula, éramos 16 al principio, entonces, de esos 19, ¿vale? Estamos 19 ahí, entra una profesora y dice, bueno, esta aula es para los de nivel superior, este high level. Los que están en standard level, ven conmigo. Solo se pone de pie 2 personas y se van con ella. Y todos los demás, los otros 17, estamos ahí en high level. En plan, bueno, pues empezamos, ¿no? El profesor entra y se pone una cara, pero ¿qué hace tanta gente aquí en el high level? Porque claro, todos que estábamos en IB pensamos que somos inteligentes, por eso estamos en IB, ¿no? Que somos inteligentes, somos bilingües, somos internacionales, bla, bla, bla. Entonces, todos pensamos que sabemos mucho de cosas y que, bueno, pues matemáticas no pasa nada. Yo estaba en high level, os he dicho, las mates se me dan mal, pero cuando estaba con mis padres dije, bueno, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Y mis padres también me dijeron, bueno, es que tú eres un chico inteligente, seguro lo puedes hacer. No, que no lo puedes hacer. A ver, la etiqueta high level en IB no es ninguna broma, ¿vale? No hagas mates high level o física high level o biología high level para quedar bien. No lo hagas por las universidades, ¿vale? Hazlo si te ves realmente capaz. Porque lo que puede pasar es, claro, en estos high levels son muy difíciles y necesitas un 4 para aprobar los exámenes. Si haces mates high level sin estar preparado, eso puede estropearlo todo. Porque si suspendes ese examen, que solo es un examen, si lo suspendes el IB. Entonces, piénsalo bien. Tienes que poder reconocer que, oye, yo no estoy equipado, yo no estoy preparado para esto del mates high level y está bien y cambias a estándar. Eso es lo que hice yo, que empecé en high level, después vi cómo era la primera clase y dije, a ver, esto me queda grande. Entonces bajé a nivel estándar y claro, igual tienes un poco de vergüenza de hacer eso, pero está bien, o sea, está bien tener vergüenza, pero aceptar tus límites, porque al final eso te puede salvar. O sea, si no reconoces tus límites y vas a los exámenes en física high level y mates high level y esto lo otro high level, te vas a dar cuenta de que, oye, esto no funciona, que no puedo, o sea, no puedo aprobar estos exámenes y te vas a quedar corto al final, o sea, vas a quedar corto en algunos exámenes. Entonces, o sea, hay que poder reconocer que, oye, esto es demasiado para mí y ya está. Entonces, eso es mi consejo, ¿vale? Reconoce cuando alguna asignatura te queda grande y sé cuándo, o sea, que sepas cuándo tienes que cambiar de clase. Que no hay ningún problema, no hay que estar avergonzado, ¿vale? Es algo normal, o sea, de esos 17 que éramos en esa clase de high level, creo que al final fueron como 5 o algo así. O sea, todos los demás se cambiaron a estándar, porque todos nos dimos cuenta de que nos quedó grande. Y eso está bien, ¿vale? Entonces, eso es todo para mis consejos de hoy. Espero que os hayan servido de alguna forma. Perdonad si mi forma de expresarme ha sido un poco rara. Es que también llevo un tiempo sin hablar castellano porque he estado en Estados Unidos todo este tiempo, así que, bueno, perdonad si ha estado un poco raro, pero bueno, ya está, espero que estéis bien, espero que os hayan servido estos consejos y si tenéis cualquier pregunta o duda podéis escribirme en los comentarios y nada,
que tengáis un fantástico, excelente resto de vuestro día. Chao.